Seguiré llamándolos Manuel, ya hemos aprendido y conocido con respecto a esto de los paquetes, pero yo lo evitaré durante estos ejemplos. Solo para no volver tan extensa la cuestión del ejemplo en sí. Yo tengo mi clase Manuel y quiero agregar una nueva clase que la voy a llamar Tuna. Igual, quitamos comentarios no necesarios y acabo de decir, para este ejemplo, yo quiero realizar mi primer ventana o mi primer interfaz gráfica con algunos campos muy sencillos, como por ejemplo campos de texto, campos para password, y quiero poder manipular data desde esos puntos. Entonces, yo necesito algunos elementos. Primero voy a crear el constructor de la clase, mat1. Luego voy a heredar de la superclase JFrame. Puedo escribirlo así, colocando J y F en mayúscula, o incluso colocando todo en minúscula, JFrame, autocompletando. Esto se divide para dos grandes grupos de librerías. Nosotros tenemos la librería de Swing y AWT. Son dos tecnologías para la realización de interfaces o el uso de interfaces. Mi clase JFrame me permite emplear todos los argumentos para una interfaz gráfica. Yo les dije que deseaba, private, crear algunos datos. En el momento voy a decir J, casi todos, si no es que todos, los tipos de datos que voy a utilizar desde este momento van a iniciar con J por Java. Entonces, TextField, un campo de texto. A estos los voy a llamar a mis variables campo 1, campo 2, campo 3. También quiero otro que sería J password field. Y este será mi campo 4. El hecho que yo estoy autocompletando me da permiso de agregar las librerías. Siempre las va a ordenar de manera alfabética. Así que con ello evito algunos argumentos o escribir las librerías. En la superclase voy a colocar, en el constructor voy a colocar la palabra super. Entonces, al momento de estar utilizando yo la superclase JFrame, me permite poder apuntar hacia la superclase, por eso la palabra reservada super, y enviarle un parámetro, que es el título. Yo quiero colocarle un título y literal, solo lo voy a llamar el título. Veremos pronto dónde aparecerá esto en nuestra interfaz. Luego voy a decir set layout. ¿Qué es un layout? Un layout no es más que un lienzo en donde yo puedo dibujar todos los objetos que deseo que se visualicen. ¿Qué objetos estoy construyendo? En realidad estoy construyendo 4. 3 son campo de texto y 1 es, en realidad es un campo de texto, pero en la forma de password. Quiere decir que todo lo que yo escribo ahí no se debe de visualizar de una manera simple. Así que el layout es donde voy a ubicar dentro de toda la pantalla a cada uno de estos campos. La traducción bastante rápida de esto sería el lienzo. Es un layout, el lienzo. Pero nosotros tenemos diferentes tipos de lienzos. Unos lienzos donde nos dicen que cada objeto va a estar flotando dentro de ese espacio y que lo vamos a manipular de una manera, o puede ser de una manera estática o fija.
sujeta a una composición. Yo en este momento voy a estar utilizando uno que es show layout, o sea que va a ser un layout flotante, va a estar abierto. Recuerden que tiene el prefijo set, que significa que esto se le está asignando. Se le está asignando un layout. Y dentro de él está pidiendo otro parámetro que define qué formato de layout vamos a utilizar. Y en el caso es uno flotante. Así que voy a llenar mi primera variable, que es campo 1, y voy a decir jtextio. Y como podemos ver, es una sobrecarga o polimorfismo, como ustedes gusten llamarlo hoy en día. Y dice que puedo pasarle algunos parámetros, así que la realidad que yo le voy a decir es un int y le voy a pasar 10. Otra cosa que tenemos es que yo estoy inicializando la variable, pero yo sé que esta variable es visual, o sea, es algo que voy a llevar a pantalla. Por lo cual, tengo un pequeño problema, diré. Este pequeño problema es que debo de agregarlo al layout. Así que la palabra que debo utilizar es add. ¿Y qué es lo que voy a agregar acá? Dice que yo le di control barra espaciadora para que autocompletara y dice que puedo agregar todos estos elementos o componentes. Yo voy a agregar el campo 1, por supuesto, porque es la variable que acabo de crear. También puedo utilizar campo 2 o voy a utilizar campo 2 y voy a decir new jtext que autocomplete. La realidad es que yo voy a estarle añadiendo todo lo que deseo. Y ahora voy a decir que quiero un texto. Y va a decir ingrese texto aquí. Por supuesto, tengo que decir add campo 2. Ahora voy a usar el campo 3. Y voy a considerar ineditable y coma 20. En el primero dice 10. ¿10 qué? ¿Qué es lo que va a pasar como valor ahí? La realidad es que va a ser un espacio de una longitud de 10. Acá, ¿de qué tamaño va a ser ese campo de texto? Del tamaño del texto en sí. Acá es la palabra, pero le estoy enviando un tamaño. Significa que, o podemos considerar que, esta palabra debe de ser menor a la longitud que va a tener el campo de texto. Me falta agregarlo al layout. Así que debo decir add campo 3. Y por último tengo el campo 4. Perdón, es jpasswordfield. ¿Y qué voy a decir acá? Mi path. Debo de agregarlo. Cada elemento o cada variable que estoy haciendo, llenando todos sus campos y demás, debo de agregarlos en la pantalla. Puedo decir que con eso he concluido el poder dibujar en pantalla todos estos variables. Voy a venir a mi clase main, voy a instanciar y voy a asignarle dimensiones a la pantalla. Entonces, a través de la instancia voy a decir set default close operation jframe punto exit on close.
¿Qué significa esta línea? Dentro de poco se los estaré respondiendo. Instancia.setSize. Y aquí me dice que le mande la dimensión o que le diga el ancho y el alto. Yo voy a utilizar la segunda y quiero decirle el ancho y el alto. 350 por 100. Y después le voy a decir instancia.setDecibel y le mando un valor que va a ser true. ¿Qué significa esto? Que sí va a ser visible para cualquier usuario. Y que este va a ser la dimensión que tiene la pantalla. Voy a ejecutar y vamos a visualizar. Y como podemos ver, acá tenemos nuestra primera pantalla o interfaz gráfica. Me iré a la clase Tuna antes de. Y acá en la palabra super, la palabra reservada super, dice el título. Pues acá estoy viendo que dice el título. Así que a través de utilizar la superclase JFrame, en este caso es una superclase, nos visualiza o nos ubica este título como título del frame en sí o de la ventana. Ahora, las dimensiones que le dimos fue ancho 350 y alto es de 100. También hemos colocado los 4 campos. ¿Cómo se dibuja cuando es un layout flotante? Se dibuja de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, conforme vaya construyéndose cada uno de los objetos, que en este campo son, en este caso son 3 campos de tipo texto y un campo con forma de password. El primer campo no tiene nada, solo le dimos la longitud, se puede decir, del campo. Así que yo puedo escribir cualquier cosa dentro de él sin ningún problema. Pero si yo me excedo de la longitud, como pueden ver, solo se va haciendo a profundidad, no se va a modificar la longitud del campo. También acá dice ingrese texto aquí. Yo puedo, ya está. Y el texto es del ancho, el ancho es del tamaño del texto. Aquí dice ineditable. Recuerdan que lo dejé con un largo de 20. Y es ineditable. Es mentira, en sí no está haciendo nada de eso. Y mi password, no puedo visualizar. Este frame va a ser visible de esta manera, sin embargo puede tener algunas pequeñas modificaciones como el hecho del sistema operativo, cómo es que el sistema operativo lo represente. Esos son los grandes cambios que puede llegar a tener el frame. Pero yo quiero poder manipular esta información, poderla capturar, hacer algo con ella. ¿Y cómo puedo hacer eso? Puedes cerrar esta ventana. Y ahí está esta línea. Set default close operation, JFrame, exit on close. ¿Qué significa? Voy a ejecutar de nuevo. Que cuando ustedes, eso significa que cuando ustedes presionen la X, va a cerrar la aplicación. En este momento, si me vengo a la parte inferior, voy a traer la imagen, el frame para acá, y acá abajo dice 38-manejador eventos y dice running. Del lado izquierdo solo dice run, 2 puntos, y no ha hecho nada. Si yo no coloco esa línea, puedo cerrar la ventana, pero la aplicación sigue ejecutándose. Ahora que coloqué esta línea de exit on close, al momento de darle X a la ventana, o sea, de cerrar esa ventana, también detiene la ejecución. Y acá dice que de 54 segundos con esa ventana en ejecución. Yo dije que deseo manipular todo esto. ¿Cómo puedo manipular a esta clase? O, mejor dicho, ¿cómo puedo manipular todos los elementos?
dentro de la clase Tuna, yo voy a crear otra clase, pero va a ser con modificador de acceso privado. Private class, el manejador. Este va a implementar de una clase que ya conozco o iremos conociendo, que se llama Action Listener, que lo que podemos entender es una interfaz. ¿Y cuál es el problema de las interfaces? No lo vemos muy bien. Aquí nos está diciendo, si ustedes presionan la tecla control más colocarse sobre el nombre de la clase, les va a dar la ayuda, eso lo hace el IDE, va a dar la ayuda y se van a dar cuenta que dice que es una interfaz. Y acá una de las obligaciones con las interfaces es implementar todos los métodos abstractos que este tenga. Así que yo me vengo acá, le digo que implemente todos los métodos abstractos y en realidad solo tiene un método abstracto. Y este método se llama ActionPerform, que tiene un parámetro que se llama ActionEvent y la variable se llama E. Así que yo voy a crear una variable también que la voy a llamar texto. La voy a inicializar con null. Y acá solo voy a utilizar una estructura de control, if, con else. Y voy a decir e.getSource. Significa si la fuente es igual al campo 1, entonces quiero que texto se llene de algo. Y voy a utilizar string.format. Y voy a decir campo 1, 2 puntos, y se va a llenar de porcentaje S. Y los argumentos va a ser e.getActionCommand. Voy a darle enter acá para que se visualice mejor en pantalla. Había dicho que quería un else, hacer con if. Y volveré a esto. Solo lo voy a hacer para los 4 campos. Entonces, e.getSource, que sea igual a campo 2. Entonces voy a copiar esto. Pego acá. Voy a variar y decirle que es ahora el campo 2. If, de igual manera, e.getSource, ahora que sea para el campo 3. Acá también cambió a campo 3. Y por último me queda el del campo 4. Entonces tengo acá e.getSource sea igual al campo 4. Vamos a decir campo 4. Entonces, ¿qué es lo que nos está devolviendo? La acción en sí. O sea, todo lo que tenga como texto ese campo. Por último, quiero mostrar en pantalla, de una manera bastante fácil, el resultado. Entonces voy a decir J option pen, algo que también conocemos, show message the log. Aquí voy a decir que va a ser null y va a devolver o presentar el campo. Podemos sobreentender que esta clase está encargada de hacer esto, de escuchar lo que dice. Pero nosotros tenemos como capas directas para la cuestión de la pantalla. He dicho en muchas ocasiones que todo lo que ocurre en la pantalla tiene como formato principal texto. No sabemos nada de él. Entonces nosotros entre la pantalla y el código necesitamos a alguien que logre entender, comunicar toda la información de un punto y de otro. Y para eso tenemos algo que se llama el listener. El listener es el encargado de escuchar todo lo que ocurre en la pantalla o en una interfaz gráfica y poderlo convertir en un formato para código.
Así que a cada propiedad, por ejemplo, en este caso a cada variable, campo 1, 2, 3 y 4, debo de añadirle un listener porque yo quiero saber de cada uno de estos campos algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese campo? Y para eso, ahora solo me falta instanciar la clase el manejador. Me voy a decir instancia new el manejador y a cada uno le voy a añadir ese listener. Entonces voy a decir add action listener. ¿Cómo sé qué tipo es? Porque la interfaz me lo está diciendo, es un action listener. Entonces le estoy agregando add action listener. Y más puedo copiar esto y decirle campo 1, el campo 2, 3 y 4. Entonces, para cada campo hay un listener. Hay alguien que lo está escuchando. Todo lo que ocurra en ese campo lo podemos saber en código porque estamos escuchando a través de este modelo, tras de haber implementado esta parte. Entonces, regreso aquí a mi clase principal, donde está main. Voy a ejecutar y físicamente no ha modificado nada. Pero eso no es lo importante. Lo importante ahora es decir, estoy escuchando a cada uno de esos campos. Entonces, por ejemplo, voy a escribir Manuel. ¿Puedo saber qué es lo que se escribió dentro del campo 1? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Los Action Listener están postrados a, el primero que le puede indicar el día de hoy será Enter. Ustedes presionan Enter, él está escuchando a través del Enter. Al momento que ustedes presionen Enter, el listener va a capturar lo que contenga ese campo que es el campo 1. Entonces, como podemos ver, dice campo 1, Manuel. Me vengo acá al campo 2 y solo voy a presionar Enter. Y dice campo 2, ingrese texto aquí. El campo 3, que es ineditable, pero ya vimos que esto es mentira. No lo hemos colocado físicamente como ineditable. Ese es el campo 3. Y ahora, esto de mi password, que acá estamos viendo que no se puede visualizar correctamente el contenido de ese campo, solo le doy Enter. Y ahora sí, ya lo puedo ver. Entonces, el listener es aquel que comunica nuestra capa más alta, que es la interfaz, hacia una capa más baja, que es nuestro código, y con él podemos nosotros entender qué es o qué se tiene, o se obtiene, mejor dicho, de él. Entonces, por ello le estoy diciendo que mi action event escucha con la variable e, que vaya a la fuente y que si la fuente es igual a campo 1, pues que obtenga el action command. El action command lo que está indicando es el contenido de ese campo, que es el campo 1, que es un campo de texto. Y así sucesivo para 1, 2, 3 y 4. Y por último, solo lo estoy presentando en pantalla. Muy bien, yo cuando ejecuto la aplicación, estando aquí me regreso otra vez y lo ejecuto, por este formato que le he colocado, siempre va a mostrarse en la parte superior izquierda, pero muchas veces no me agrada que aparezca ahí. Yo puedo también indicarle que lo quiero en otro lugar. Entonces puedo decir instancia.sé que lo que quiero hacer es un set, quiero asignarle. Entonces le voy a decir set location relative to y aquí le voy a mandar null. Y veamos qué es lo que nos muestra. Voy a ejecutar. Y ahora nos lo muestra en el centro de la pantalla, que sería mi valor 0 para los ejes de X y Y. Y recuerden, en la X dice que cierra la ventana y detiene la ejecución de la aplicación.